Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una perspectiva, comentario y o reacción muy personal sobre el capítulo 5 de la parte 2 del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita. En el capítulo anterior y como parte de las maldades de Elisa para con Candy, el resto de la clase con la cual ella toma el curso, Candy toma el curso de francés, no le facilita los materiales de estudio para ella realizar una tarea de recitar una poesía o un soneto de la poetisa francesa Louise Labé. Candy logra convencer a la hermana Kreis, que es quien imparte dichas lecciones, de que le dé otra oportunidad para poder completar su tarea y a lo cual la monja accede. También en dicho capítulo se muestra cómo fue que se originó el proyecto S o el proyecto secreto de parte de los hermanos Cornwell, ya que debido a que no pueden compartir presencialmente con Candy, se las han arreglado o muy ingeniosamente formularon un modo de comunicación no presencial, lo cual hoy en día pudiera ser una especie de internet. Ellos crearon lo que en su época podía haber sido una red social para comunicarse. Y finalmente, al final del capítulo, Candy está en la vegetación y Neil procede a molestarla y al igual que su hermana Elisa hiciera en capítulos anteriores, procede a difamarla frente a sus amigos, con la diferencia de que en esta ocasión Terry Granchester se encarga de poner en su lugar a Neil. Neil entonces sale huyendo con sus amistades y por unos breves instantes hay un intercambio de palabras entre Candy y Terry, mediante la cual se revela que Terry sí había reconocido a Candy como la chica con la cual había conversado en el barco. Así que sin más preámbulo, voy a citar el siguiente fragmento del capítulo 5 para su debido análisis. Y estoy luchando contra la cortadora de grama del vecino, pero no puedo cerrar la puerta porque se afecta la iluminación. Espero que eso no sea problema. Yo hablo con decibeles bastante altos. Esa misma noche, Candy pondría en marcha el proyecto S. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver el video anterior o no han tenido la oportunidad de leer este libro, Proyecto S no se denomina Proyecto S por Esther, sino Proyecto S como proyecto secreto. Plantada frente a la residencia masculina, la joven contuvo el aliento unos segundos antes de saltar hacia la ventana del dormitorio de Esther y Archie, pero no calculó bien. Saltó con demasiada fuerza y terminó aterrizando en el sofá, armando gran estruendo. Archie, que sostenía un candelabro en el balcón para avisar a la muchacha de que tenía vía libre, se llevó una mano a la cara al verla caer de esa forma y se apresuró a cerrar las puertas francesas. Podrías haber hecho lo mismo, pero con menos ruido, propuso divertido. Y después de apagar las velas, se acercó a ella para ayudarla a levantarse. Siempre tan caballeroso Archie, ¿no es así? Lo siento, he cogido mucho impulso, respondió Candy avergonzada y recogió la cuerda que había fabricado con las sábanas de su cama. Menos mal que esta tela resiste cualquier cosa. El proyecto S consistía en cruzar el bosque, saltando de árbol en árbol, con ayuda de esa cuerda como lazo. El objetivo del plan secreto era colarse en la habitación de los hermanos sin ser descubierta. Yo creo que la intención de los hermanos Cowell con el proyecto S es muy bonita. Y sé que ambos están locos de ganas por reunirse con Candy y por compartir con Candy. De modo que esa parte la encuentro muy bien. Pero dentro de ese entusiasmo y dentro de ese deseo ferviente de estar con Candy lo más posible, están perdiendo de vista de que esto para Candy es bien arriesgado y que es mucho más arriesgado para Candy que para ellos. Ya hemos podido ver ciertos detalles en capítulos anteriores de esta parte 2
donde podemos ver que los varones sí gozan de ciertos privilegios que las chicas no tienen, tal vez por los prejuicios de la época. Y por darles solamente un ejemplo, pues ellos toman asiento en los bancos delanteros de la iglesia, que hoy en día tal vez eso no adquiere mucha importancia, pero para ese momento histórico específicamente, estar sentado en los banquillos del frente era una especie de privilegio. Lo que quiero decir es que esta movida es bien arriesgada y para Candy es muy peligrosa, porque Candy ya ha tenido ciertas situaciones con el personal académico. Ya la hermana Grey la amonestó en la iglesia frente a todos, tuvo también este problema con la hermana Kreis en la clase de francés. De modo que a Candy no le conviene meterse en más líos o en más dificultades con las monjas ni con ningún otro personal docente del colegio. Y yo entiendo, a mi parecer, que aunque es muy ingeniosa la idea del proyecto ese y es muy divertido también, es una travesura, es una aventura. Obviamente es divertido, a mí me encantaría hacerlo, pero desde el punto de vista de Candy como estudiante es bien arriesgado, porque no son los Cornwell quienes tienen que viajar a la habitación de Candy, siendo la habitación de Candy más grande y una habitación especial, sino que es Candy la que salta de rama en rama para visitar el dormitorio masculino. También yo me supongo que Esther tuvo que haber analizado todos los factores y Esther, tan pronto como el capítulo 8, elogia a Candy por su habilidad para saltar árboles, al punto en que le insinúa o le deja ver entre líneas, no directamente, de que lo hace mejor que incluso que los varones. De manera que puede ser posible que en eso pudo haberse basado Esther, al igual que su hermano Archie, para determinar que Candy fuera quien atravesara el bosque, que ella es diestra atravesando bosques, saltando árboles. Puede ser esa la lógica o el razonamiento que ellos hayan tenido. Ajá. Lo sé, te entiendo, pero piensa que así podremos disfrutar de nuestra vida como estudiamos. Sí, porque Archie sí reconoce, poco antes, porque ya yo lo había citado, de que hacer eso a escondidas le causaba ansiedad. Con más razón entonces esto es bien peligroso para Candy. Archie tiene presente de que esto puede meterlos en problemas. Pero ella dice, te entiendo, pero piensa que así podremos disfrutar de nuestra vida como estudiantes porque consideran que la vida que ellos tienen académicamente es muy ardua. Luego miró a su alrededor con curiosidad. ¿Dónde está Esther? Allí, respondió Archie aburrido y señaló hacia arriba. ¡Esther!, exclamó la joven echándose a reír. El muchacho estaba pegado al techo gracias a unas ventosas enormes que llevaba puestas en manos y pies. ¡Hola, Candy!, la saludó. Te presento al próximo hombre araña. Ni siquiera a Edison se le ocurrió una manera de trepar paredes, dijo Esther, paseándose con orgullo sobre las cabezas de sus amigos. Por Edison se refiere al inventor Thomas Alva Edison. No dudemos entonces que Esther vea en Edison una influencia o un modelo a seguir. Me encanta eso. También quiero aclarar lo siguiente. Dice, te presento al próximo hombre araña. Para que no vaya nadie a pensar que la autora tuvo una equivocación histórica aquí. Obviamente sabemos que la historieta del hombre araña fue escrita mucho después de esta primera década del siglo XX, donde se desarrolla o comienza a desarrollar esta historia de Candy. Pero no es a ese hombre araña que se refiere Esther. En el libro, y lo digo para beneficio de aquellos que no han tenido la oportunidad de leer, en el libro el término hombre araña está en letra minúscula. Y el hombre araña de Marvel, desde luego al ser el título de una serie, de una saga o el nombre propio de dicho héroe, pues va el nombre en letra mayúscula. Por consiguiente, cuando Esther se refiere a sí mismo como hombre araña, se está
está haciendo alusión o está refiriéndose a su invento. Desde luego, él se considera a sí mismo un hombre con las cualidades de una araña. Él aquí no tiene la más mínima idea de que décadas después alguien de nombre Stan Lee va a escribir una historia donde el superhéroe se llama Hombre Araña. Así que este Hombre Araña de Esther, que se refiere a sí mismo con su invento por ese apelativo de Hombre Araña, es pura coincidencia. Este Hombre Araña en letra minúscula de Esther no es el mismo Hombre Araña de las historietas de Marvel. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, ay, pero es que eso es tan elemental, ¿por qué nos dices eso? Dime algo que yo no sepa. Pues sí, tengo que aclararlo, porque aunque ustedes no lo crean, ha habido personas que han cuestionado esto. Pues a mí me parece maravilloso, confesó Candy, que se había puesto de puntillas. Y parece divertido. ¿Me dejas probarlo? El problema es que hay ciertos límites de peso, contestó Esther. Ay, Esther, ¿qué clase de comentario has hecho? Poco después se estrellaba contra el suelo con un grito de lo más estridente. ¡Hermano!, exclamó Archie corriendo hacia Esther para socorrerle. Hermano. De modo que, aunque Archie y Esther siempre están polemizando y Archie siempre está amonestando a Esther, a veces en broma, a veces en serio, pero ese amor de hermano sigue allí. ¿Vieron la preocupación? Archie no dice Esther, no, dice hermano. Podrán ser polos opuestos, pero ese lazo de hermano no hay quien lo niegue. ¿Habéis visto lo bien que he caído? Ha sido gracias a las ventosas que me han ayudado a no hacerme daño. ¡Ay, qué lindo, Esther! El invento le falló, pero él considera que pudo haber sido mucho peor de no haber sido por las ventosas. De modo que ya él sabe cómo corregir la falla. Él estaba incluso preparado ante cualquier margen de error. Ya él sabe cómo va a modificar ese invento una próxima vez. Esther, yo te admiro en ese sentido, porque tienes mentalidad de ingeniero. Para un ingeniero no hay problema que no tenga solución. Eres un ingeniero en potencia, Esther. Candy se acercó para quitarle las ventosas de los pies. ¿Qué decías sobre el límite de peso?, preguntó algo molesta. No me la malinterpretes, Candice, gritó de repente Esther. Tienes una figura perfecta, ¿verdad, Archie? Esther, ¿qué se te acaba de salir? ¿Qué comentario te acaba de salir por esa boca? Primero le comentas sobre el límite de peso, luego tratas de arreglarlo diciendo que tiene una figura perfecta. Yo creo que fue demasiada información la que le diste. Y encima está buscando la aprobación o el apoyo de Archie ese comentario. Vamos a ver qué pasa con Archie. Yo siempre he pensado que Candy es perfecto, confesó Archie, que acababa de sacar una caja de bombones de uno de los armarios y se la acercaba ya a la muchacha con aire ceremonioso. De modo que Esther, en un arrebato, impulsivamente dice que Candy es perfecta, lo que proviniendo de Esther, pues son puras verdades, porque Esther a veces no piensa lo que dice. Por lo que cuando no se piensa lo que dice, son verdades que no pueden esperar más a ser dichas. Mientras que Archie lo dice ya de manera más, como dice el mismo libro, ceremoniosa, y va y le acerca uno de los bombones a Candy. Esto yo lo considero casi como una manera indirecta de estar flirteando con ella. Es como un detallito, no me atrevo a decir romántico, pero es como una especie de avance a ver cómo Candy reacciona. Es como una especie de galanteo. No olvidemos que Archie es experto en ese tipo de dinámicas. ¿En qué soy perfecta, según tú?, inquirió Candy. Escogió uno de los bombones y se lo llevó a la boca, levantando el dedo meñique fingiendo ser lo que no era. Eres perfecta en tu
Intento de ser simpática, bromeó Esther. Sabemos que Esther está bromeando, pero yo creo que lo que él le quiso decir es, eres perfecta en tu forma de ser. Y que eso va más allá del físico. Los tres se echaron a reír. Me imagino que rieron para alivianar el momento. Al menos los hermanos Cowell. Candy tuvo la sensación de haber regresado a Lakewood, aunque sintió una punzada en el corazón al pensar en que faltaba un miembro del grupo. Si en ese momento la puerta del dormitorio se abriera de par en par y entrase Anthony, ¿por qué Candy recuerda a Lakewood y recuerda a Anthony? Por este momento en que está compartiendo con sus amigos, están bromeando, están riendo. Una cosa conduce a otra y como he mencionado anteriormente, casi siempre y la gran mayoría de las veces, Claudio, la mayoría de las veces donde estaba presente Esther y Archie, también estaba presente Anthony. Sabía que aunque Archie y Esther no lo dijeran, ellos también pensaban lo mismo, de modo que todos silenciosamente comparten esa nostalgia y esa tristeza también. Esther y Archie eran sus primos. En un intento por animar el ambiente que se había vuelto algo triste, Archie sonrió con alegría y se hizo con otro de los bombones de la caja. ¿Te han gustado los bombones, Candy? Son de Francia. Los escondí a propósito para que pudieras probarlos, dijo. De modo que los bombones, Archie los tenía para precisamente obsequiárselos a Candy o compartirlos con Candy. Unos bombones de Francia no es cualquier confitería, son unos bombones finos. Y dice que los esconde. Al parecer, como parte de la disciplina en el colegio, no se permite disfrutar de golosinas. Supongo que porque las hermanas o las monjas no consideran que contribuye a su alimentación. Es absurdo que no nos dejen entrar ni comida ni bebida a las habitaciones. ¿Qué tipo de persona pondría una norma tan estúpida? Ahora nos entiendes, Candy. Esto más que un colegio es una prisión, se quejó Esther y Candy asintió de forma mecánica. ¿Ya te has convencido de que las monjas de aquí son todas unas desalmadas? No olvidemos que en el capítulo anterior Candy se refería a las monjas como arpías y ahora Esther dice desalmadas. No sé si se fijaron que aunque Esther y Archie comparten la opinión de que el colegio es muy estricto, Esther es un poco más vehemente y es un poco más... A Esther parece dolerle más eso que a Archie. Y yo creo pensar o creo sentir por qué a Esther le impacta más la rigurosidad del colegio que a Archie. Porque así Esther no tiene tanto tiempo libre para dar alas a su creatividad y poder desarrollar al máximo todo aquello que él quiere producir o inventar. Pues tiene que dejarse llevar por un horario arbitrario, un horario rígido, un horario ya establecido, estipulado, y no va a contar con tanto tiempo para poder dedicarse a esos asuntos científicos o esos asuntos estructurales que él quiere atender. Él no puede desarrollar sus capacidades como inventor. Esther, por Dios, deja de hablar tanto, le regañó Archie, frunciendo el ceño. No te olvides de que tenemos espías. ¿Te refieres a Neil?, preguntó Esther. No te preocupes, ya he activado el dispositivo antiespías. Si alguien intenta escuchar detrás de la puerta, el cacharro emite ondas acústicas tan agudas que producen un dolor de cabeza inmediato y horrible. ¿Lo veis? De modo que aunque Esther está con el tiempo mucho más limitado para sus invenciones, algo siempre se le ocurre. Esa mente está tan privilegiada, esa mente está tan bendecida, la mente de Esther, que aun cuando cuenta con menos tiempo para los inventos porque tiene que cumplir sus obligaciones académicas, siempre, en cuestión de momentos, de segundos, en un corto lapso, se las ingenia para poder inventar algo o construir algo. Se miraron entre los tres por unos segundos y acto seguido Esther corrió hacia la puerta. ¡Maldita sea! ¡Se ha desprendido! Ya vemos que Esther cuando se frustra le gusta decir palabrotas. Acaba de decir en cuestión de nada, desalmadas, estúpidas, maldita sea. En cierto modo lo entiendo porque
muchas personas que se dedican a esto de fabricar cosas, cuando se dan un golpe o se lastiman o han cometido demasiadas fallas y no les sale luego de muchas horas, pues se frustran y empiezan a lanzar palabras. Tus inventos nunca funcionan, susurró Candy, que sonrió cuando su mirada se cruzó con la de Archie. El muchacho estaba inexplicablemente serio. Ya esto es Archie. Candy, no exageramos cuando te decimos que este sitio parece una prisión. Puede tener un entorno agradable y una enseñanza óptima, pero creo que tienen celdas de verdad para encerrar a los alumnos que desobedecen las normas, explicó. Pero, pero nadie ha visto nunca ninguna, intervino Stair, después de haber colocado un objeto pequeño con forma de sombrero en la puerta. Y nadie ha estado nunca en una tampoco. Lo sé, pero no sé si es buena idea dejar que Candy corra ese riesgo por nosotros. De modo que tal y como yo hubiera mencionado a modo de preocupación al inicio del capítulo, ahora Archie, que ya de por sí estaba ansioso por la movida de Candy, Archie comenzaba a reparar en la seriedad del asunto, en las consecuencias que esto puede implicar. Y él alude a un comentario sobre que existen unas celdas, como si literalmente eso fuera una prisión. Pero eso es algo que Esther le dice, pero es que nadie las ha visto, nadie nunca ha estado en ellas. De modo que hasta el momento ese tema de las celdas parece ser una leyenda urbana o un rumor de pasillo o de corredor. Pero se menciona esto en el capítulo, la autora lo filtra esta información. Ya veremos más adelante si en efecto esos son chismes o son simplemente historias que fabrican los estudiantes o si de verdad existen unas celdas en el colegio. Archie, no te preocupes por mí, interrumpió Candy. Sabes que tengo experiencia escalando árboles, por no hablar de los saltos con lazo, bromeó alegremente antes de lanzar un bombón al aire para atraparlo con la boca al vuelo. Stair aplaudió enseguida, asombrado, pero Archie no parecía convencido. Venga, Archie, créeme, no te preocupes. Ah, no, este es Candy, disculpa. Venga, Archie, créeme, no te preocupes, insistió la joven. ¿Por qué estás tan melancólico esta noche? Stair, divertido, le dio la razón. Está así desde hace tiempo, siempre con la cabeza en las nubes. No sabe estar feliz, ni alegre, ni emocionado. ¡Para allá!, se quejó Archie. ¡Oh, Annie! ¡Qué alegría me produce que hayas entrado a esta escuela!, le imitó Stair, llevándose ambas manos al pecho. En ese momento justo, el corazón de Candy dio un salto. ¡Basta, Stair! Te he dicho 1000 veces que para mí supone un gran problema que Annie haya... Se menciona a Annie, obviamente eso para Candy fue fatal. No olvidemos que los grandes pesares de Candy dieron comienzo con el momento en el que Annie se marchara del hogar de Pony y posteriormente pues con esa negación y esa renuencia de Annie de mantener la comunicación con Candy. Pero me llama la atención cómo Stair imita a Archie diciendo: oh, Annie, qué alegría me produce que hayas entrado a esta escuela. Y del modo como Stair cita las palabras de su hermano es porque está repitiendo lo que ya él escuchó. No es porque él esté difamando a Archie, no está inventándoselo. De modo que cuando Archie le dice a Annie que le da alegría verla en la escuela, no creo que lo diga por ser amable y mucho menos por ser galante, porque ya Archie sabe que él le gusta a Annie. Obviamente no le va a dar falsas esperanzas. Así que tenemos una actitud dual de parte de Archie, porque ya en este punto sabemos que a Archie le gusta Candy, pero por otro lado no puede evitar dirigirle la atención a Annie. Son como unos sentimientos, unas emociones encontradas. Sé que muchas personas que me ven tal vez difieran de mí en ese aspecto. Y tristemente las versiones anteriores o los formatos anteriores de esta historia han contribuido en gran manera a que las fans, me incluyo, pues
se hagan a una idea muy fuerte y muy sólida o una impresión inicial sobre lo que es esta relación entre Archie, Annie y los sentimientos de él hacia Annie y hacia Candy. Pero este libro maneja el asunto de un modo bien diferente, pero no me adelanto más nada. Pero mire lo que dice Archie, te he dicho 1000 veces que para mí supone un gran problema que Annie haga, punto. ¡Mentiroso! Annie Brighton lleva mucho tiempo intentando convencer a sus padres para que la dejen venir solamente para estar cerca de ti. Y voy a ver cómo manejo este asunto de la cortadora de grama. Aquí tuve que trasladarme a la oficina de mi esposo y encender el acondicionador de aire. Yo no tengo ningún problema en que los vecinos corten el césped. Yo lo hago, es un derecho que tenemos todos. Es que me llama la atención de que no han transcurrido tan siquiera 2 semanas de que ese mismo vecino haya podado el césped. No comprendo entonces qué pasó, porque tampoco ha llovido tanto como para que el césped haya crecido demasiado rápido. Continúo. Ajá, ya me perdí. Sí. Mentiroso. Annie Brighton lleva mucho tiempo intentando convencer a sus padres para que la dejen venir solamente para poder estar cerca de ti. No importa cuántas veces le hayas escrito diciéndole lo estricto y exigente que es ese colegio, no lo ha dudado ni un segundo a la hora de hacer las maletas. ¿Cómo te puede dar igual?, le reprendió Esther. De manera que Annie no soporta la idea de que Archie esté en Inglaterra estudiando. Y aunque ella es sumamente feliz con sus padres, ella estuvo, dale que dale, para convencerlo para que la dejen ir a estudiar a Inglaterra. Y los padres de... No quiero saber qué deben estar pensando los padres de Annie. Hay que ver si Annie le está diciendo a ellos, ay, es que quiero estar cerca de Archie. O si está inventando una especie de mentirilla para ver si los padres la dejan ir bajo razones académicas o profesionales, no sé. Pero Esther le está diciendo que no importa cuántas veces le hayas escrito diciéndole lo estricto y exigente que es el colegio. Hay 2 formas de tomar esto. Que tal vez Archie, pensando en Candy, esté tratando de disuadir a Annie de que vaya al colegio y está usando de excusa o como mentira, le está diciendo que el colegio es estricto para que así entonces Annie desista de la idea. Y otra vertiente es que le está diciendo la verdad y que realmente le preocupa cómo le vaya a ir a Annie o la suerte que vaya a correr Annie en el colegio, más que él sabe y que todos saben que Annie es una muchacha tímida, es una muchacha muy callada, que tal vez Archie sí esté preocupado por el porvenir de Annie en el colegio y que sí, que haya sido muy sincero al decirle, mira, por favor no venga, las cosas aquí no están muy alegres que digamos, esto es demasiado fuerte, de verdad, si yo fuera tú no lo haría. Tal vez él pudo haber sido sincero. Porque el sensible de los 2 eres tú, exclamó Archie, girándose en ese instante para mirar a Candy, que permanecía inmóvil a un lado. Parecía desconcertada. ¿Estás bien? ¿Has entendido nuestra conversación? No sé si te quedó un buen recuerdo de Annie Brighton. Estas veces que Archie se enoja con Esther, se puede interpretar por 2 vías. Una, que esté enojado con Esther porque le gusta Candy, y la otra, que esté enojado por Esther porque tal vez no quiera admitir que sí le dedica atención a Annie o aparenta dedicarle atención a Annie. Muchas veces algunos chicos en un principio no quieren aceptar cuando les gusta una chica, luego viene un amigo, un hermano, un primo, se lo hace ver a modo de broma, otras veces en serio, y la reacción de los chicos es airarse porque no lo quieren admitir, lo niegan. Pero vuelvo y digo, también está la posibilidad de que Archie tenga estos sentimientos encontrados. Vuelvo y repito que yo sé que la gran mayoría de ustedes van a estar en desacuerdo con estas expresiones que estoy haciendo.
Y eso no significa que estoy deshonrando las cualidades de Archie ni que estoy rebajando a Archie, no. Pero del modo como se está desarrollando la historia, pues cada vez estoy más convencida de que aunque Archie no lo admita, Annie no le era del todo indiferente. No pasa nada, respondió de golpe Candy negando con la cabeza. De Annie solo tenía buenos recuerdos, aunque intentaba esforzarse por reprimir las lágrimas. Con esto Candy quiere decir que ella prefiere no pensar en que Annie la está negando y que la está ignorando. Ella prefiere pensar en esos momentos lindos que pasaron cuando ambas eran unas niñas pequeñas. Es cierto, no recordaba ya la fiesta en el jardín de los Leigan, se lamentó Stair arrepentido. Luego frunció el ceño. Discúlpame, no tendría que haber bromeado con este tema. ¿Por qué Stair se lamenta? Porque esa fiesta de la casa de los Leigan le trajo unas consecuencias terribles a Candy. A raíz de eso fue que los Leigan trataron de hacerle una broma de muy mal gusto a Annie. Candy, para defender a Annie, pues se abalanza contra Neil. Allí es que entonces todos culpan a Candy. El mismo Anthony se había forjado una opinión inicial sobre eso. Y luego Candy sale huyendo despavorida y ahí es que se desaparece, pues pasa la noche bajo el cobijo del señor Albert, ya que Candy se había desmayado y el señor Albert está procurando que ya no le pase más nada en medio de la noche. Ahí es que entonces al otro día, pues los Leigan deciden que en cualquier momento se va a ir de la casa. De modo que esa fiesta de los Leigan no le debe traer buenos recuerdos a Candy y Esther, pues finalmente se dio cuenta de eso. No pasa nada, de verdad. La señorita Brighton es una chica agradable. Me gustaría ser su amiga, reconoció Candy. Sin embargo, lo que visualizaba en su cabeza cuando pensaba en Annie eran las imágenes de su amistad cuando eran pequeñas. No podía creer que fueran a estudiar en la misma escuela. Annie, su querida Annie. Una calidez enorme le invadió el pecho al pensar en que pronto pasarían mucho tiempo juntas. Ahora ella ya no trabaja en el establo de los Leigan. Los Ardley la habían adoptado. Se preguntó si en esa ocasión Annie se alegraría de volver a verla. El gorjeo de los pájaros la despertó de golpe. A través de las cortinas corridas se filtraba un dulce rayo de sol matutino. Candy estiró las extremidades. Se había quedado dormida sobre el escritorio. Se acercó a la ventana para abrirla y poder disfrutar del aire fresco de la mañana. Apenas había dormido esa noche, pero se encontraba bien. Buenos días, pajarillos londinenses. Si el verde manto americano conseguís alcanzar, un único mensaje debéis llevar. Hoy nada me puede parar, recitó, imitando el estilo lírico del poema francés con el que se había estado peleando hasta el amanecer. Dice imitando el estilo lírico, no es que ella esté recitando el poema. No olvidemos que la función o el motivo o el objeto, la finalidad de ella realizar ese trabajo es comprender el idioma francés. De modo que cuando ella dice estas palabras, no es que estas palabras estén contenidas en un poema de Luis Lavey, son palabras de Candy, pero inspiradas por el momento lírico de que tiene que analizar a cabalidad los poemas de Lavey. Es que ella se expresa de esa manera con rimas y todo, con métrica. Candy saludó con la mano a los pájaros que volaban de rama en rama. Los pájaros también van a tener un significado a través de la novela. Lo han tenido porque los pájaros se vienen mencionando desde antes. Aunque todavía no entendía ni una palabra del francés, al menos había conseguido aprenderse los sonetos de memoria. Y todo gracias a una buena persona. La joven volvió a pensar en Patricia, en cómo agachaba la mirada. La noche anterior había ido a ver a Esther y a Archie, con la idea de pedirles ayuda con su problemilla con el francés. Pero el tema de conversación se había desviado hacia Annie y su mente había sido incapaz de concentrarse en nada más. De modo que cuando Candy los va a visitar, no fue solamente como una forma de poner en práctica los procesos
que forman parte del proyecto ese, sino que principalmente era con el propósito de que ellos la ayudaran en sus lecciones de francés. De modo que aquí se confirma lo que yo venía mencionando u opinando en el capítulo anterior, de que con toda probabilidad los hermanos Cornwell y con ello Elisa, Neil y Anthony pues tuvieran conocimientos sobre el idioma francés. Sin embargo, cuando llegó a su habitación sana y salva, se desalentó. Se sentó en su escritorio con los papeles delante, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Cuando estaba casi al borde de las lágrimas, con el diccionario abierto para empezar a buscar todas las palabras que no entendía, escuchó unos golpes muy leves en la puerta. Fue a comprobar que no hubiera nadie, aunque pensaba que habían sido imaginaciones suyas. No obstante, se encontró en el suelo del pasillo una bolsa de papel. No había nadie. Candy abrió la bolsa con cautela y dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. Dentro había algunos libros de texto en francés, manuales de pronunciación y apuntes sobre poesía lírica. También encontró los sonetos de Louise Labé, los que la hermana Crais le había pedido que se aprendiera, con pequeñas anotaciones a los márgenes sobre su pronunciación. Según el capítulo anterior, cada estudiante le había sido asignado un poema diferente. De modo que quien le haya dejado esto a Candy, no solamente le brindó el material didáctico suficiente para que Candy pudiera comprender y ponerse al día con el material, sino que además le deja consigo precisamente los poemas que en un inicio le habían sido encomendados. Candy supo al instante que su salvador había sido Patricia O'Brien. Supuso que de alguna forma había escapado al control de las monjas y al de sus compañeras lideradas por Elisa y había ido a rescatarla. El corazón de la muchacha se llenó de luz y calidez. Patricia, muchas gracias. Me pregunto lo mal que lo debes de haber pasado, pensó. Patricia siempre estaba con Elisa y el resto de las muchachas. Desde el día en que se vieron por primera vez, no habían intercambiado ni una sola palabra, de modo que aunque si bien, como la misma Candy nos narra, luego de ese primer día de su llegada al colegio, ella no ha vuelto a tener la oportunidad de conversar con Patty o con Patricia. Patricia tuvo este hermoso detalle de escabullirse a la mirada o a la vigilancia de Elisa y sus amigas y se toma la valentía, aún en medio de esa inseguridad que la rodea y esa inseguridad que parece caracterizarla, toma una acción bien arriesgada, bien valiente, incluso más arriesgada que la que hizo Candy al viajar al dormitorio de los varones. Mientras Candy estaba viajando para compartir con Esther y Archie, Patricia también estaba burlando las reglas del colegio. De hecho, a Patricia le estaba yendo hasta peor, porque Patricia tenía doble reto. El de que Elisa y sus compañeras no se enteraran de lo que estaba haciendo y de que las monjas o las superiores del colegio no fueran a ver que ella se había escabullido a llevarle esas cosas a Candy. Miren, dentro de todo lo insegura que era Patty, aún siendo víctima de presión de grupo, miren qué valiente fue Patricia, que por sobre todas las demás consideraciones, aún atravesando o corriéndose el riesgo de que Elisa la fuera a marginar y el resto de las demás, tal y como hacía con Candy, y corriéndose el riesgo de ser sancionada por el personal del colegio, Patricia no lo duda un segundo y se toma todas esas dificultades para poder ayudar o auxiliar a Candy. Qué hermoso gesto de Patricia. Seguramente le hará feliz saber que me ha ayudado a aprenderme bien los poemas, se dijo. Y con ese pensamiento en mente, Candy dedicó toda la noche a estudiarse los sonetos. Oh, tu te plainte, oh, tu si obstiné. Candy había empezado a recitar ya el tercer soneto
cuando una sombra cruzó por detrás del cristal de la puerta. La joven corrió a ocultarse. Terence. El muchacho iba del patio al bosque. Bien, me voy a detener. La autora, cuando escribe, ella ordena sus ideas deliberadamente. No es por puro azar que nos muestra a Candy recitando un verso de Luis Lavé y luego de inmediato atraviesa una sombra. De nuevo está el término de sombra, de nuevo se refieren a Terence como sombra, tal y como ha pasado anteriormente y como mencioné en mi video anterior. En mis planteamientos finales, una vez culmine el análisis completo del libro, voy a hacer mención de la sombra como parte de los elementos japoneses a ser evaluados. Y, contrario a lo que muchos piensan, la sombra para los japoneses no tiene el mismo significado que tiene la sombra para los occidentales. Y sí, esta historia se desarrolla en el hemisferio occidental, pero confíen en mí cuando les digo que esta novela, en términos de estilo y estructura, es muy japonesa. Pero a lo que voy, esa inmediatez, esa continuidad con la que se plantea este verso, y la autora bien pudo haber dicho o pudo haber escrito, Candy comenzó a recitar el verso del tercer soneto de Luis Lavé, pero no. La autora procede a citar el verso, literalmente. Oye, plan, oye, si obstiné. Bien. Vamos a ver qué significa. Si la autora lo escribe textualmente como figura en el soneto, es porque para el autor esto tiene un significado dentro de la novela. Pues busqué el significado en español. La página, esta vez la imprimí porque continuó con problemas con la computadora, pero ya espero con el favor de Dios que no pasa de hoy que esto tenga una solución final, el asunto con mi computadora personal. Pero la fuente de la que lo obtengo se llama ciudadseba.com. Es una página que se dedica a analizar escritos de varios países y además pues traduce de manera bastante apropiada trabajos que son escritos en otro idioma. Pues esto está basado en el soneto 2 y ahora quiero abrir un paréntesis porque para aquellos que me están viendo que no hayan tenido la oportunidad de leer esta novela final, pero que sin embargo hayan estado en contacto con versiones antiguas de la novela, quiero informarles que la autora cambió uno de los sonetos que se menciona de Luis Lavé. Sí, el soneto número 4 permanece. No obstante, ella en esta versión final cambia el soneto número 3 por el soneto número 2. Y ahora vamos a ver esto de bien, pues les voy a mostrar cuál es la parte del soneto 2. Dice, triste plañir, deseos obstinados. Eso es lo que Candy está recitando. Pero ahora voy a leer el soneto completo para darles un poco más de contexto. Bello mirar oscuro y extraviado, cálido suspirar, llantos vertidos, días de luz en vano amanecidos, negras noches que en vano se anhelaron, triste plañir, deseos obstinados, derroches de dolor, tiempo perdido, muertes mil que mil redes me han tendido, males que contra mí se han destinado, risa, frente, cabellos, manos, dedos, laúd quejoso, voz, arco y el instrumento VIOLA. El instrumento no hay nada de malo citarlo, pero YouTube podría, el algoritmo, interpretar que se trata de otra cosa. Tantas llamas que queman a una sola mujer. Me quejo a ti con tantos fuegos, tanto lugar del corazón me inflamas y ninguna centella a ti te alcanza y de repente pasa una sombra detrás de ella y es. Bien, yo lo que creo que este soneto quiere decir es que en el amor se experimenta dolor. La autora expresa a través de este soneto que con deseos obstinados particularmente, que a pesar de que ella ha experimentado el sufrimiento como consecuencia del amor romántico y que como parte del sufrimiento se plantea la posibilidad de que incluso la muerte ha sido un obstáculo o ha truncado ciertas esperanzas amorosas,
de todos modos se manifiestan los deseos obstinados de seguir amando, de no estar cerrada al amor. Que ella, y dice, me quejo a ti con tantos fuegos, porque dice primero, tantas llamas que queman a una sola mujer. Son emociones, llamas son emociones, son pasiones, pero no pasiones carnales, pasiones, intensidad. Me quejo a ti con tantos fuegos, tanto lugar del corazón me inflamas y ninguna centella a ti te alcanza. De manera que me quejo a ti. El me quejo a ti, en el contexto de Candy, pudiera estar refiriéndose a Anthony. Tanto lugar del corazón me inflamas y ninguna centella a ti te alcanza, porque ninguna centella pudiera alcanzar a Anthony, porque ya no forma parte de este mundo. Pero por otro lado, me quejo a ti con tantos fuegos, tanto lugar del corazón me inflamas y ninguna centella a ti te alcanza, también puede significar que ella está tratando de descifrar a Terence. ¿Y quién pasa en ese momento como una sombra detrás de ella? Terence. Más adelante, como ya bien les he indicado, les explicaré de un mejor modo cuán importante o cuán diferente es el significado de la sombra para los escritores japoneses. El muchacho iba del patio al bosque. Esto del bosque también un elemento significativo como parte de la filosofía japonesa que abarca también la literatura. Llevaba las manos metidas en los bolsillos del pantalón y parecía distraído. Su imagen triste, vista de espaldas, era idéntica a la que Candy había visto en la cubierta del barco, inmersos los dos en la niebla. Igual que la vez anterior, la muchacha se quedó totalmente desconcertada y volvió a tener la sensación de haber visto algo que no debía. Quizá él también había estado en vela toda la noche, incapaz de pegar ojo. Terence no alzó la cabeza en ningún momento. Todo en él expresaba hastío y melancolía. De manera que por vez primera, Candy ve en Terence la misma expresión que había experimentado cuando lo vio en el barco. De modo que pudo comprobar que no era imaginación suya y que el efecto de la niebla no la había traicionado. Pero mira cómo dice, lo había visto en la cubierta del barco, inmersos los dos en la niebla. Ella pudo haber dicho, como todas las ocasiones anteriores, aquella noche de niebla. O aquella noche o también la autora pudo haber parafraseado a aquella noche en que la niebla pues no la dejó ver las cosas claramente, pero no. Inmersos los dos en la niebla. Es un modo de la autora decirnos que ya no se trata de que Candy era la única persona envuelta en el efecto de la niebla, sino que está haciendo a Terence también partícipe de esa ocasión. Y de que Candy considera que él también estaba envuelto y estaba siendo afectado por el momento del barco. Pero ella, pues, por cuestiones prácticas, pues prefiere atribuir esa tristeza y esa melancolía al hecho de que tal vez él pudo haber estado sin pegar un ojo por hacer tareas. De golpe, Candy volvió a pensar en sus palabras y se remonta a unas palabras de Terence. ¿Crees que ha sido decisión suya que la abandonaran cuando era pequeña? En referencia al capítulo anterior cuando la defiende de Neil. Era la primera vez en toda su vida que alguien la defendía de esa manera, y con esto quiero aclarar que sabemos perfectamente, a juzgar por los capítulos anteriores y la parte 1, de que Anthony la ha defendido, de que Esther y Archie la han defendido, y que Albert, aunque todavía no la ha defendido, pero la ha protegido. Y la señorita Pony y la hermana Lane también la han protegido y la han cuidado. Pero en esto de defendido, yo creo que lo que Candy quiere decir con esto es que es la primera vez que alguien la defiende con tanta vehemencia en lo que concierne al asunto de su origen. A eso es que se refiere Candy. A que ese tipo particular de defensa y de la manera como la defendieron, que fue casi yéndose a los puños con Neil, de ese modo ella no lo había experimentado nunca. No seas tonta, pensó entonces. Terry no quería defenderme. Me llama Doña Pecosa, dice que tengo la nariz chata.
lo único que busca es hacerme daño. Es como he planteado anteriormente, particularmente al final del capítulo 3, cuando él la socorre del desmayo, porque ella experimenta sus recuerdos se habían remontado a la traumática muerte de Anthony. Pues es como si ella quisiera convencerse a sí misma de que Terence es una mala persona, de que él no tiene buenas intenciones con ella, a pesar de que ya él ha mostrado varios detalles que muestran que hay algo bueno en él o que no todo en él es maldad, pero ella prefiere verlo de un modo unidimensional, en blanco y negro. Él me quiere hacer daño. Es un mecanismo de defensa. Y como mencioné al final del capítulo 3, yo estoy segura que ese mecanismo de defensa guarda relación con Anthony. Pero ¿por qué entonces tendría que estigmatizar o etiquetar a Terence como alguien que quiere hacerle daño por defender a Anthony o porque quiere, no sé, es como que ella lucha, ella tiene una lucha interna por convencerse de que Terry no es bueno, de que quiere hacerle algo malo. Terence comenzó a desaparecer entre los árboles del bosque inmerso. Lo vuelve a utilizar la autora la palabra inmerso 2 veces en cuestión solamente se interpone un párrafo entre medio de los 2 párrafos donde ella menciona la palabra inmerso. Y ustedes ya saben que yo he sido muy enfática con los verbos de sumergir, que sumergir y estar inmerso pues envuelve escenarios similares. Inmerso. Así que en ese momento Terence está inmerso en lo que queda, comenzó a desaparecer entre los árboles del bosque, inmerso aún en lo que quedaba de la niebla matutina. Así que hay niebla matutina, pero también hay, del mismo modo como había niebla aquella noche en el barco, la misma actitud y está presente el elemento de la niebla. No es por pura casualidad que la autora reincide en una correlación de expresión triste melancólica y la presencia de la niebla. La campana anunciaba la hora del almuerzo. Sin embargo, inmerso en lo que quedaba de la niebla matutina, había algo tan extremadamente triste en su imagen de espaldas que le oprimía el corazón. Y ya en este momento ella no dice, ay, este es Anthony. No. La campana anunciaba la hora del almuerzo, sin embargo, Candy iba a tener que saltárselo. Llevaba consigo el texto con los poemas cuando salió corriendo del aula, siendo la primera en escabullirse al jardín trasero del colegio. Allí cerca había una colina a la que la joven había apodado como la falsa colina de Pony. Si se había alejado tanto, era porque quería repasar por enésima vez los sonetos, pues la primera clase de esa tarde era la de la hermana Kreis. Así que la hora de recreo de Candy iba a estar un poco tensa porque iba a estar pensando en cómo iba a ser su desempeño en la clase de francés. Estoy deseando que estemos en clase de francés para que todo el mundo vea el ridículo que vas a hacer, le había dicho Elisa aquella misma mañana simplemente por molestarla, de modo que Candy también siente la presión de Elisa en cuanto que en el capítulo anterior ella había resuelto no hacer un papelón con los sonetos. Detrás de ella, Patricia parecía observar la escena con preocupación. Lo siento por ti, pero yo nunca hago el ridículo, había respondido Candy utilizando al mismo tono de voz. Lo siento por ti, pero yo nunca hago el ridículo, había respondido Candy. Le habría gustado poder acercarse a Patricia para darle las gracias, pero la joven la había ignorado y Candy tampoco quería causarle problemas. Subió la falsa colina de Pony recitando los versos de Luis Lavé una y otra vez. Moi je n'ai pas que tu no favori à qui dire, et je comprends fils. ¿Cómo seguía? Esta mujer escribía cosas demasiado complicadas, dijo en voz alta. Candy sentía adoración por uno de los arbustos en concreto de la falsa colina de Pony, porque parecían haber moldeado sus hojas secas para hacerlas perfectas. Sin embargo, cuando cercó aquel día,
encontró algo que no se esperaba. ¡Un incendio!, exclamó. De uno de los arbustos se alzaba una nube de humo. ¡Hay que buscar agua, deprisa!, gritó. Pero cuando estaba a punto de salir corriendo en dirección contraria, una voz familiar resonó con fuerza a sus espaldas. ¿Qué pasa, Tarzán? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? La joven, a punto de tropezar, giró sobre sus talones. Ahí estaba Terence, apartando las hojas muertas hacia un lado y sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. Y aquí voy a detenerme porque esto hay que tomarlo por partes. Primero, ella va a la colina de Pony, quiere ensayar los sonetos, ella sacrifica su hora de almuerzo, sus alimentos, porque ella siente la presión, ella se siente la necesidad de no hacer un mal papel con los sonetos. Primero, porque la hermana Christ le dio otra oportunidad. Segundo, porque no va a defraudar a Patricia, quien la ayudó. Tercero, porque lo considera un reto en términos de que Elisa quiere hacerla lucir mal ante todos y Candy quiere demostrarle a Elisa que no va a dejar que eso la afecte académicamente. Pues entonces, más adelante dice, está recitando el soneto de Luis Lave, que voy sobre eso ahora. De hecho, voy a tomarlo ahora. Mais je n'ai pas qu'une favorice y que yo me pis. Bien. Eso forma parte del soneto número 4. Y específicamente es la última estrofa. Aquí la tengo, dice. Esto lo extraje de lo que ahora le denominan X, que yo le sigo diciendo Twitter. Pero es la página de Team Poetero. Y fue traducido por una editorial de Caracas en 1998. Dice, pues no por nada nos favorece aquel que a dioses y hombres desprecia, sino para más fuerte contra los fuertes parecer. Y ahora voy a leer el soneto completo. Desde que el cruel amor con su pasión primero envenenó mi pecho, ardo siempre con su furor divino, que ni un solo día mi corazón abandonó. Ningún trabajo de los muchos que me dio, ninguna amenaza y próxima ruina, ninguna idea de muerte que todo lo termina, nada a mi corazón ardiente asombró. Cuanto más nos ataca amor, más son las fuerzas que nos hace reunir y siempre fresca en sus combates estar. Pues no por nada nos favorece aquel que a dioses y hombres desprecia, sino para más fuerte contra los fuertes parecer. Yo pienso también, al igual como me pasó en el soneto número 2, en parte pienso en Anthony, porque se habla de que ninguna idea de muerte que todo lo termina, nada a mi corazón ardiente asombro. Esto es un modo de la autora decirnos que aunque Anthony experimentó algo muy bonito junto con Anthony y que Anthony ya no está en vida, eso no significa que el amor no va a volver a tocar a la puerta de Candy, o de que el amor va a cerrar sus puertas a Candy. No se trata de Candy cerrar sus puertas al amor. El amor no va a cerrar sus puertas a Candy porque Anthony haya fallecido. ¿Ves? Desde el cruel amor con su pasión envenenó su pecho. Dice, cuanto más nos ataca amor, más son las fuerzas que nos hace reunir y siempre fresca con sus combates estar. Pues no por nada nos favorece, y esto es lo que dijo, recita Candy, no por nada nos favorece aquel que a dioses y hombres desprecia, sino para más fuerte contra los fuertes parecer. Es otro modo de mostrar esta misma lucha interna a la cual yo hago referencia en la página anterior con respecto a que Candy está resuelta a tener una opinión negativa sobre Terry, de que ella intenta reunir la fuerza para no traicionar el cariño bonito que ella experimentó con Anthony, y debe mostrar fortaleza, y ella siente que rechazando otras posibilidades en el ambiente se mantiene fuerte ante el recuerdo de Anthony.
También, esa última estrofa, no pude evitar pensar en la actitud de Terence en el capítulo 3, donde de manera burlona se presenta a las puertas de la iglesia y él dice, no tengo nada por lo que rezar. Y eso parece una fachada, porque por algo él fue a las puertas de la iglesia. Sabe Dios si fue a buscar consuelo realmente y no quería admitirlo. Aunque también sabía que a esa hora se estaba impartiendo un sermón. Pero, ¿por qué esta estrofa se me relaciona a esa parte del capítulo 3? Porque en ese momento Terence en la iglesia mostraba un aparente desdén por las ceremonias religiosas. No tengo nada por lo que rezar. Y dice, sino para más fuerte contra los fuertes parecer. Él también está luchando, o aparenta estar luchando, él también tiene una coraza de fortaleza para protegerse de algo. Esa es mi interpretación. Pero en el momento que ella recita eso, luego dice que sentí, rápido después que ella recita ese verso, sentí adoración por uno de los arbustos en concreto de la falsa colina de Pony, porque parecían haber moldeado sus hojas secas para hacerlas perfectas. Esta es otra analogía muy japonesa que utiliza la autora. Lo que pasa es que yo no quiero revelar demasiadas cosas, pero voy a explicar esto más adelante, pero aunque el asunto de las hojas y la hierba, pero muy particularmente las hojas, se ha venido mencionando desde la parte 1 y a lo largo de la novela, en esta página específicamente, que es la página 190 de la parte 2, la autora como que refuerza el estado de las hojas. No voy a descifrarlo deliberadamente porque me lo quiero reservar para el final de mis análisis. Pero sí quiero que presten atención a cómo es el estado de las hojas y lo que sucede con las hojas. Aquí dice, sentía adoración por uno de los arbustos en concreto, también los árboles tienen un simbolismo, de la falsa colina de Pony. Arbusto, adoración por un arbusto en una falsa colina. Adoración es veneración, devoción, religiosidad. Entonces, porque parecían haber moldeado sus hojas secas para hacerlas perfectas. Ella venera un arbusto de una falsa colina cuyas hojas secas están moldeadas, hojas secas, moldeadas hasta hacerlas perfectas. Vayan tomando nota. Sin embargo, cuando se acercó aquel día, encontró algo que no se esperaba, ve un incendio, ve que... Entonces, cuando ella mira a ver de qué se trata, no se vayan que llegó mi hija. Muy bien. Ajá. Ella recita eso. Entonces, de inmediato y de la nada, la autora hace mención sobre esa aferración, porque Candy se aferra, no físicamente, pero se aferra. De nuevo el podador, no se vaya. Ay, no puedo hacer más nada, lamentablemente. Pues se aferra ese árbol con hojas secas en una falsa colina, y entonces ahí entonces, pues luego trasciende que Terence está con un cigarrillo. Pero miren esto, la joven a punto de tropezar giró sobre sus talones. Ahí estaba Terence, apartando las hojas muertas hacia un lado y sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. ¿Qué necesidad tiene la autora de mostrar que apartó las hojas muertas a un lado? ¿Para qué él tiene que apartar las hojas muertas a un lado? ¿Acaso vas a tomar asiento al lado de ella? No, no lo indica. La autora no me indica que se está sentando. Y las hojas secas o muertas estaban moldeadas alrededor de un arbusto. Así que si están pegadas o adheridas a un arbusto, ¿qué compone para la autora o qué sentido tiene mostrar que Terence apartó las hojas muertas? Vayan tomando eso en cuenta. Él apartó las hojas muertas del arbusto y sostuvo un cigarrillo entre los dedos. ¡Terence!, gritó Candy. Escucha, llámame Terry, por Dios.
Solamente los inútiles me llaman Terence, aunque no tengo muy claro que tú no lo seas, admitió, dejando escapar una risilla sarcástica. Luego le dio otra calada al cigarro. De modo que, bromeando, perdón, claro está, él le está queriendo decir a Candy, yo no quiero que tú me llames como todos los demás. Y también una forma de decir que del modo como él prefiere ser llamado por personas cercanas a él es Terry. Porque dice, solamente los inútiles me llaman Terence, pero luego él trata de arreglar el comentario porque sabe que fue un comentario de cercanía, donde mostraba cercanía, y trata de arreglarlo diciendo, aunque no tengo muy claro que tú no lo seas. ¿Qué haces fumando aquí?, inquirió la muchacha, que no lo dudó ni un instante a la hora de acercarse a él para arrebatarle el cigarrillo de la boca. Luego lo lanzó al suelo y lo pisó para apagarlo. No, era el último, se quejó Terence, pero después rió divertido. ¿Y si provocas un incendio? Lo que estás haciendo va contra las normas. Mira quién habla, el Tarzán con falda. ¿Tarzán con falda? ¿Por qué la llamaba así? Con una sonrisa burlona en la cara, el muchacho alzó un dedo en el aire y lo movió en círculos. Es que anoche vi una cuerda blanca y una mona que saltaba de árbol en árbol, dijo. Candy se quedó boquiabierta con la espalda muy rígida. Aquello significaba que Terence la había visto utilizar las sábanas a modo de cuerda para entrar a escondidas en la residencia masculina. Doña Pecosa, Tarzán con falda me parece demasiado largo. ¿Qué te parece Tarzán pecoso a secas? ¿Y eso qué es?, preguntó Candy confusa. Tu nombre, dijo él. Candy entrecerró los ojos clavándolos en el rostro de Terence. No estaba dispuesta a aguantar que le hablaran de esa manera, ni siquiera aunque hubiera descubierto el proyecto S. Creo que ya te he dicho en más de una ocasión, pero me llamo Candice White Arley y no voy a aceptar los otros nombres. ¿Te queda claro?, masculló la joven. Candice White Arley, repitió una vez más. ¿Me has entendido? Lo que tú digas, Tarzán pecoso. ¡Para ya! Terence entrecerró los ojos analizando el gesto contrariado de Candy, como si estuviera intentando escuchar un sonido en la distancia. Creo que esa es la campana que da inicio a las clases de la tarde, informó Terry. ¿Tú también te la saltas? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Nerviosa? Candy alzó la mirada del libro que sostenía entre las manos. ¿Y ahora qué hago?, exclamó. He venido aquí a practicar las poesías que tenía que memorizar. Si me sale mal, será culpa tuya. Nuevamente, Candy dirigiendo o distribuyendo o orientando la culpa hacia Terry. Ajá, será culpa tuya. Ajá. Dios mío, ¿cómo comenzaba? Hablaba tan rápido que apenas se le entendía. Echó a correr en la dirección contraria, pero en el último momento volvió sobre sus pasos. Escúchame bien, mi nombre es Candy, ¿de acuerdo? Candice White Arley. Y además, esta es la falsa colina de Pony y este es mi arbusto, se quejó. Ni se te ocurra venir por aquí cuando te plazca para fumar. Y haz el favor de recoger esa colilla antes de que las hermanas se den cuenta. Candy se apropia de esa falsa colina de Pony al punto en que le tiene terminantemente prohibido a Terry querer dañar ese entorno, ese paisaje con las colas de los cigarrillos. Se ensaña con él, se enoja con él, pero dentro de todo, y sí, yo puedo comprender que tal vez Candy no quiera que él le diga apodos, pero como que repite demasiado su nombre. Ella está demasiado interesada en que él conozca su nombre completo. Yo creo que con una vez que se lo hubiera dicho era suficiente, pero no. Si de veras ella no quiere tener que relacionarse con él, ¿qué más da si él le dice nombres o le dice apodos? Si según ella, él le quiere hacer daño, él tiene la culpa de que no pueda estudiar. Y Candy, lo lamento, esto no es por defender a Terry, pero si no pudiste estudiar fue porque no te dio la real gana. Porque sí, tropezaste, etcétera, etcétera. Simplemente seguías tu camino y volvías a resumir los repasos de tu texto o de tus sonetos. Así que esa excusa, Candy, esa yo no me la trago. Tú bien podías haber seguido tu camino
y haber buscado otro lugar donde estudiar. Cuando terminó de hablar, salió corriendo hacia el colegio veloz como una bala. ¡Qué descarada!, exclamó Terence, pero se agachó para recoger la colilla. Él le hizo caso. Él recogió la colilla. No solamente le hizo caso, sino que algo en esas palabras de ella sobre la colina de Pony le hicieron comprender que esa colina tiene mucho significado para ella y que no puede, al nivel de que ella lo considera casi sagrado por la forma como se aferra a un arbusto, y que tal vez esa colilla sería una profanación a ese lugar, y él recoge la colilla. La falsa colina de Pony, su arbusto, si supiera cuánto tiempo llevo en esta escuela, en fin. Así que se llama Candy, pensó el muchacho, tumbándose sobre la hierba para observar el cielo. La hermana Crais quería que sus alumnas llegasen a clase antes de que la campana dejase de sonar, pero Candy estaba aún muy lejos del edificio. «Voy a llegar tarde», pensó. Minutos después, la joven entraba en el aula jadeando. Por extraño que pudiera parecer, la maestra aún no había llegado. Algo más tranquila, Candy se sentó en su pupitre y enderezó bien la espalda, respondiendo de esa forma a las miradas traviesas que le dirigían Elisa y sus compañeras. La hermana Crais no tardó en entrar en la sala y Candy pudo notar cómo el corazón se le aceleraba. Detrás de la monja entró una muchacha que miraba el suelo, Annie. Espero que me disculpen por el retraso, señoritas, pero la dirección acaba de admitir a una nueva alumna y por eso llegó tarde. La voz de la hermana Crais parecía muy lejana. Al ver a su querida amiga a pocos metros de distancia, los ojos de Candy se iluminaron con ilusión. Annie miraba el suelo con timidez. No había cambiado en nada, el cabello brillante, la tez clara, esa serenidad que siempre la envolvía. Bueno, serenidad en proyección, porque el corazón de Annie opino, que está muy lejos de ser sereno. «Nunca me habría imaginado que volvería a verte tan pronto, Annie», pensó Candy. La maestra se aclaró la garganta, acallando a las alumnas que habían empezado a cuchichear por lo bajo, y se giró hacia la recién llegada. «Señoritas, les presento a su nueva compañera Annie Brighton de Estados Unidos. Espero que le den una calurosa bienvenida», dijo. «Encantada», susurró Annie. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron de lleno con los de Candy, que tenía la mirada fija en su amiga. Por un instante sintió que le faltaba el aliento. Pestañeó un par de veces sin creerse lo que estaba viendo. Luego desvió la mirada más blanca que el papel y esta reacción no es reacción de Candy, es la reacción de Annie. Volviendo en sí, Candy agachó la cabeza. Se le había posado una sombra en el corazón, oscureciéndole los sentimientos. Sombra, oscuridad. Veremos si esto implica algo positivo o negativo, lo sabremos más tarde. «Supongo que no se alegra de verme», pensó. Incluso le pareció escuchar los gritos del corazón de Annie llenando el aula. «¿Qué estás haciendo aquí, Candy?». Eso es imaginación de Candy. El orfanato, ese pasado que su amiga quería enterrar para siempre. Era ella la que le traía a la mente todos esos malos recuerdos. «No te preocupes por mí, Annie. Mantendré mi promesa». Esto es pensamiento. «Seguiré fingiendo que no te conozco de nada», se prometió Candy a sí misma, sin alzar la vista en ningún momento. «Elisa, Candice, cuiden de Annie. Las tres vienen de la misma ciudad», comentó la hermana Crais. «Annie, siéntese al lado de Candice, por favor». «Discúlpeme, pero», empezó a decir Annie, alzando la mirada hacia la monja con la desesperación marcada en los ojos. «Si fuera posible, me gustaría sentarme junto a Lisa. Ya nos conocemos de antes y...». «No me parece una petición adecuada, señorita Brighton. Entiendo que pueda sentirse desorientada, pero el pupitre de Lisa Legan ya está ocupado». «No se preocupe, hermana Crais. Yo me sentaré al lado de Candice», intervino de repente Patricia O'Brien, con voz apagada, levantándose con torpeza. Candy la miró sorprendida. La joven tenía las mejillas encendidas. «Patricia», exclamó la hermana Crais, «como me parece muy gentil que quiera ceder su sitio a la nueva alumna, haré una pequeña excepción solo por esta vez». Al escuchar las palabras de la maestra, Candy solamente sintió alivio.
Gracias, Patricia, le dijo en voz bajita a la muchacha cuando ésta se sentó en su pupitre. Llámame Patty, por favor, contestó ella con timidez, sacudiendo levemente la cabeza. La sonrisa de Patricia le llegó al corazón. Candy, emocionada, también le sonrió. La hermana Kreis presenta a Annie y la hermana Kreis, por lógica, ve que el escritorio al lado de Candy está vacío. Claro que está vacío porque nadie se quiere sentar con ella. Y le dice a Annie, ese escritorio está disponible, siéntate ahí. Y miren lo que hace Annie. Porque no olvidemos que Annie conoce a Lisa. Y no olvidemos tampoco que Annie está allí porque quiere estar cerca de Archie. Y en el capítulo 11 se muestran los sentimientos de Annie y de que de entre las 1001 razones por las que Annie no quiere que se sepa que ella viene de un orfanato y que conoce a Candy, se encuentra de que Annie piensa que Archie la va a despreciar o la va a rechazar si sabe su verdadero origen. Pero en el salón de clase está Lisa presente. No sé hasta qué punto Annie tuviera conocimiento previo de la influencia de Elisa en el grupo, pero a juzgar por el momento en que la conoció en la mansión Leigan, Annie debe figurarse de que Lisa debe ser bien dominante. De modo que ella niega a Candy como Pedro a Cristo y prefiere darle un lugar a Lisa. Y prefiere sentarse al lado de Lisa, pero la hermana Kreis dice, no, ese asiento está ocupado. Bien probablemente Luis es la que debe estar ocupando ese asiento. Y Patty dice, no se preocupe, yo me siento al lado de Candice para que así entonces pues Annie pueda sentarse. De modo que Annie no necesariamente terminó sentándose al lado de Lisa porque terminó ocupando el asiento que tenía Patricia. Del modo como la monja o la hermana Kreis interpreta todo, es que Patricia está ofreciendo cambiar de asiento por consideración a Annie. Lo que no sabe la hermana Kreis es que Patricia no lo está haciendo por Annie, lo está haciendo por Candy. Porque Patricia, aún sin haber conocido previamente a Annie, se dio cuenta del desplante o el desprecio que le hizo Annie a Candy. Aún sin saber la relación entre Annie y Candy. Eso no le gustó a Patty. Y del modo como Patty se ofrece a cambiar de asiento, dice con voz apagada, levantándose con torpeza. Voz apagada, ¿por qué? Porque sabe que esto va a traerle serias consecuencias a ella. Sabe que a Lisa no le va a gustar para nada el hecho de que Patty hubiera ofrecido su asiento. Y Candy está agradecida y que le dice a Patricia, llámame Patty. Del mismo modo como momentos antes Teres le dice a ella, llámame Terry. Del mismo modo como Candy le dice a Terry, no me llames esto o lo otro, llámame Candy White Isle, y se lo dice infinidad de veces. Este capítulo muestra el asunto de los nombres como un modo de establecer una afinidad, una cercanía para crear más intimidad con las personas implicadas. Y no me refiero a intimidad pasional, me refiero a intimidad, altruismo, compañerismo. Afinidad, lo dije, sé que lo repetí, pero se establece el tema de los nombres para crear más armonía entre las partes implicadas. No obstante, la calma duró poco. La voz severa de la hermana Kreis volvió a alzarse entre ellas. Señorita White Arley, creo que usted tiene que recitarnos unos poemas. Sí. Sí que Candy tiene una tercera presión sobre sus hombros y es que ahora cuenta con la presencia de Annie en el salón. Candy se armó de valor y se puso en pie, pero cuando comenzó a recitar los poemas de Louise Lavie, las risitas de algunas compañeras hicieron eco en sus oídos. Probablemente se debía a que su pronunciación del francés no era del todo correcta, pero era normal que fuera así. Candy no había estudiado ese idioma nunca. Lo único que debía hacer era seguir sin hacer pausa. ¡Excelente! Tratándose de una
estudiante con un origen humilde que nunca antes había estado en contacto con el idioma francés, que las demás compañeras le llevan una gran ventaja en eso, porque yo asumo que el francés que se imparte aquí es un francés avanzado, no un francés básico. Y que solamente haya tenido un par de horas para estudiar porque por pura maldad sus compañeras no le facilitaron el material. Con poco, ella hizo mucho. Ajá. Sin embargo, las pequeñas risas se convirtieron enseguida en sonoras carcajadas que no dejaban de distraerla. ¡Silencio!, gritó la hermana Crais. Sus ojos no expresaban diversión alguna. Cuando Candy terminó de recitar los sonetos, la mujer asintió antes de hablar. Le agradezco el esfuerzo, señorita. Continúe así, le dijo, aunque no sonrió. Esto significa que de verdad la hermana Crais no es tan cerrada y no es tan arpía. No es tan malévola. Aquí no hay personajes unidimensionales. Aquí no existen este extremo entre los buenos a un lado y los malos al otro. Porque incluso las villanías de Lisa y Neil tienen su base, tienen su fundamento, su justificación. Como posteriormente un personaje que ocasiona sufrimiento a dos personas más. También tiene su contexto. De modo que la hermana Crais apreció el esfuerzo de Candy y lo valoró. Amonestó y ordenó a las que se estaban burlando que se callaran, que hicieran silencio. Yo me pregunto si Annie formó parte de esa risa. O Patty, no sé. No, la autora no lo deja ver. Había pasado ya una semana desde que Annie había llegado al St. Paul. Al vivir en la misma residencia, los encuentros eran diarios. No había forma de evitarla. Candy hacía lo posible por acercarse lo mínimo a ella, pero era complicado teniendo en cuenta que también comían juntas. Y creo que no lo estaba haciendo porque le tuviera miedo. Lo hacía pues para evitarle a Annie la pena de tener que verla, todas en consideración a Annie. Al final, siempre terminaban cruzándose al menos una vez al día. Qué incómodo, ¿verdad? No podía soportar ver el escalofrío que recorría a Annie de pies a cabeza cuando se encontraban. Annie, yo creo que Candy te ha demostrado ya infinidad de veces que ella está respetando tu voluntad. ¿Hasta cuándo vas a seguir poniéndote tensa cada vez que te la encuentras? Le habría gustado decirle que no tenía nada que temer, pero no se atrevía ni a dirigirle esas simples palabras. Elisa y sus amigas siempre rodeaban a Annie, o mejor dicho, Annie no se separaba nunca de ellas. Candy no creía que la estuvieran tratando bien. Se preocupaba de que pudieran hacerla sentir mal en algún momento, pero tenía las manos atadas. Yo me imagino, yo tengo un cuadro mental de la situación. Elisa y Luis y las demás caminando. Tal vez Patty en un extremo de esa misma línea, en el extremo opuesto, y detrás, pasitos más atrás, estaba Annie. Así que no se trata de que necesariamente de que Elisa hubiera buscado a Annie con ansias locas. Más bien es Annie la que se quiere aferrar a Elisa. Solamente estará tranquila si guardo las distancias, pensó en más de una ocasión. Aunque doliera, entendía sus sentimientos. Sabía que Annie no había esperado por nada del mundo encontrarse a Candy allí. Probablemente Archie no le hubiera comentado nada al respecto. Comprendo esto en el sentido de que tal vez Annie ni tan siquiera tuviera conocimiento de que los Arley la habían adoptado. O de que el tío abuelo William la hubiera adoptado. Aunque se había efectuado esa partida de casa para anunciar a Candy como parte de la familia, pero eso tuvo un final trágico y obviamente los Brighton por X o Y razón no se encontraban presentes allí, de manera que pudiera yo pensar que los Brighton no tenían conocimiento de que el tío abuelo William había adoptado a Candy. Ajá. Al fin y al cabo, ni siquiera él sabía que ella, la muchacha que limpiaba el establo de los Legan, era la amiga de la infancia de Annie. Y se refiere a Archie. Pero ¿qué más podía hacer para tranquilizarla? Aquellos días, Candy llenaba las páginas de su diario con anécdotas sobre Annie. Y aquí hay un ejemplo. Querida Annie, espero que algún día podamos volver a hablar como en los viejos tiempos. El hogar de Pony, las tutoras, las flores que recolectábamos juntas en la colina. Estábamos siempre juntas, ¿te acuerdas? Annie, no he cambiado de parecer. Recuerdo bien la promesa que te hice.
Así que te lo ruego, no me evites. ¿Por qué no podemos volver a empezar de cero en este nuevo lugar? Ahora me llamo Candice White Arley. Es un cambio grande en mi vida, pero aún no soy como tú, Annie. Tienes una madre, un padre. Aunque a mí también me han acabado adoptando, sigo sin ese cariño. Mi tutor legal es el tío abuelo William, pero jamás le he visto en persona. Surrealista, ¿verdad? Un día... En ese momento, de modo que como Candy se ve imposibilitada de platicar con Annie como lo hacían como eran niñas, porque Annie en cierto modo no se lo permite, pues Candy recurre al diario para sostener lo que vendría siendo unos monólogos interiores, pero a modo de conversación virtual con Annie. Ella sostiene a través de esas palabras escritas en el diario esas conversaciones que desearía tener con Annie y no puede. Es como si el diario se hubiera convertido en Annie en ese momento. Y ella dice, ahí está informándole al diario, como si le estuviera informando a Annie, mira, Annie me adoptó, y lo dice así: a mí también me han acabado adoptando. Mi tutor legal es el tío abuelo William. Así que dice, mira, me adoptaron y el nombre de ese tutor legal es el tío abuelo William. Yo sé que está el asunto de la palabra tutor versus la palabra padre adoptivo. Aquí Candy utiliza ambas. Yo me imagino que en este contexto ella quiere decir tutor legal, queriendo hacer ver que su padre adoptivo, legalmente hablando, es el tío abuelo William. Mi tutor legal, que es la persona que ahora figura como mi padre adoptivo. El caso es que Candy utiliza ambos términos aquí. Como mencioné en el capítulo, me parece que fue en el 2 de la parte 2, pues voy a hacer referencias a lo que significaba en esa época para la sociedad británica el término de tutor, lo que significaba para la sociedad norteamericana, y también voy a establecer con referencias documentales, pues, lo que significa la semejanzas o diferencias entre lo que implica ser tutor y lo que implica ser padre adoptivo. En ese momento la puerta del balcón se abrió con un gran estruendo. ¿Quién hay ahí?, preguntó Candy, dejando la pluma sobre el escritorio y levantándose de la silla asustada. Vio la sombra oscura, otra vez la sombra y otra vez oscuridad, de alguien agarrándose a las cortinas, y justo después el dueño de la sombra caía al suelo. No decía el extraño, no decía el intruso, no decía el recién llegado, no dice el sujeto, el tipo, la persona, no, el dueño de la sombra caía al suelo. ¡Terence!, exclamó corriendo hacia él. Cuando yo analice la próxima vez el capítulo 6, va a ser inevitable yo hacer referencias de este final del capítulo 5, porque se va a crear una cadena que forma parte de la estructura u orden circular de la autora. Y esto ayuda en gran parte a revelaciones finales. Fíjense bien, ella escribe esta partida como si estuviera simulando una conversación con Annie, pero luego llega Terence, o el dueño de la sombra, desplomado en el suelo. Esto va a conducir Annie, esto ocurre rápido después de ella escribir sobre Annie. Esto va a conducir a otras situaciones y a otras personas como si fuera una cadena, y es un patrón que se repite. Eso sería todo. Dime lo que piensas en tus comentarios, y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificación. Muchas gracias por su sintonía. Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.